Hola, en el vídeo de hoy veremos cómo configurar el almacenamiento adicional en un firewall con SonicOS 7.1. Veremos las distintas funcionalidades y opciones que tenemos a la hora de utilizar este disco duro. En vídeos anteriores vimos cómo insertar este disco duro y cómo hacer que fuera visible tanto a nivel de licencias como a nivel físico. Aquí lo tenemos ya configurado y funcionando. También nos da una pista de lo que vamos a poder hacer con él. La gestión de qué guardamos la tenemos en dispositivo Storage y aquí en Files. Vemos que podemos guardar, o que se van a guardar mejor dicho, los datos de diagnósticos, las configuraciones de backup, los logs del sistema, los logs de amenazas, capturas de paquetes y logs heredados. Dentro de cada una de las pestañas podremos ver los distintos ficheros que hay guardados en el disco duro y podremos ejecutar acciones que van a ser descargar y borrar los ficheros normalmente. En la pestaña Configuration Backup podemos encontrar todos los backups que se han hecho en el dispositivo. Los podemos lanzar desde Firmware and Settings y ahí crear un backup, o desde aquí mismo podemos crear un backup local y, bueno, en este caso darle un comentario para encontrarlo de manera más sencilla más adelante. Aquí le ponemos la fecha por poner algo, guardamos, y esto lo que está haciendo es coger la configuración del firewall y guardarla. Esto queda ordenado por carpetas, digamos, en base al firmware que tenemos. Aquí tenemos el comentario que hemos puesto. Este backup se puede guardar como master, se puede forzar al inicio con esa configuración, podemos descargarlo, cambiar el comentario y obviamente borrar esa configuración. En cuanto a los System Logs, aquí se refiere a lo que encontramos en Monitor Log System Logs, son todos esos guardados. Para que se guarde en el disco duro tenemos que habilitar el guardado en este disco duro y a partir de ahí, cada 12.500 logs, tendremos un fichero CSV que podemos descargar para su análisis en frío. Si abrimos este fichero con un Excel, por ejemplo, haciendo la separación, aquí creamos un libro nuevo e importamos desde CSV, seleccionamos el fichero descargado, esto lo tenemos en descargas, System Logs, importar, y aquí los tenemos todos. Vamos a cargar los datos. Se cargan todos los logs y podemos analizarlos. Aquí la gran ventaja es que el tamaño de la cantidad de logs que podemos guardar pues es muchísimo más grande que, digamos, que lo que viene por defecto. En el firewall que estamos viendo son 256 GB, aunque tenemos discos duros algo más pequeños. Fijaos que aparece un Start Time y un End Time para que de una manera sencilla podamos encontrar lo que estamos buscando. También tenemos una herramienta para búsquedas. El funcionamiento es muy parecido cuando hablamos de los logs de amenazas. En este caso, por suerte o por desgracia, pues no tengo ninguna amenaza controlada. Se tiene que habilitar igualmente el almacenado de las amenazas en el disco duro externo, pero no tenemos en este caso ningún log de amenazas, entonces nada que enseñar. En la pestaña de captura de paquetes, en este caso no se configura desde aquí el que se envíen, sino que se hace desde Monitor Tools and Monitor, y dentro de la captura de paquetes tenemos una opción para habilitar el login al almacenamiento. Si esto lo guardo, lo que voy a hacer ahora es una captura, digamos, a lo bruto, quitando todos los filtros de monitor, y vamos a arrancar la captura de paquetes. Sin hacer ningún filtro, ya sabéis que la información que se guarda aquí es muy elevada. Si os fijáis en la parte de abajo aparecen los paquetes reenviados, 4000, 1400, suben y bajan porque cuando se llena el buffer lo que está haciendo el sistema es enviar esas capturas de paquetes al disco duro, de modo que se puedan consultar también a posteriori, como vamos a ver ahora mismo. Pero por eso es ese comportamiento de que parece que suben y bajan. Ahora, si entramos en la captura de paquetes, como no he puesto ningún filtro, tenemos 5 ficheros
que podemos descargar. También tenemos el Start Time y el End Time, y en este caso lo que podemos hacer es abrirlo con un Wireshark. Ahí vemos el fichero, son 8 megas de fichero. Y parecido a como lo hemos hecho antes, pues si descargamos esto o abrimos esto con Wireshark, pues tendremos toda la información. Obviamente para hacer una captura de paquetes hay que configurar unos filtros y esto no tiene ningún sentido, pero simplemente para que lo vieseis es suficiente. En cuanto a los logs legacy, esto se refiere a los logs que pudieran haber heredados de otras configuraciones. Las capturas de paquetes obviamente se pueden limpiar, pero no nos va a dejar borrarlo hasta que deshabilitemos a Packet Monitor para que guarde en el disco duro las capturas de paquetes. Una vez que está esto desmarcado y guardado, entonces ya sí el disco duro me permite borrar o un fichero en solitario, digamos, o todos ellos a la vez. Bien, porque no me interesa ya, o para liberar espacio si el disco duro que hemos comprado no es suficiente. Fijaos que hay una entrada, son 31 megas lo que está ocupando ahora mismo, y si los borro todos, pues obviamente eso pasará a 0 y tendremos libre espacio para guardar más capturas de paquetes. Y así es como se configura la utilización del disco duro. Por mi parte nada más, espero que os haya sido de utilidad y como siempre muchas gracias.